Bueno, muchas gracias a todos y perdonarme este escenario así tan poco peculiar. Estoy dentro de mi coche, pero bueno, esperemos que Internet no nos falle y podamos transmitir nuestro mensaje con éxito. Pues agradecer a la organización la oportunidad de presentaros un poco. Habéis hablado del bienestar animal y como sabéis, en Europa ya tenemos una serie de leyes, es donde está más regulado el tema del bienestar animal. Y cuando nos pidieron colaborar, pensamos que a lo mejor para explicar a la gente que actualmente está produciendo con sistemas productivos tradicionales es cómo fue la experiencia y qué resultados hemos tenido de transformar la totalidad de la cabaña española a gestación en grupo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos preparado. Primero, explicaros un poco los que sois del sector porcino, conoceréis seguramente bien el mercado español y muchos de vosotros habréis incluso visitado. Sabéis que España es el tercer productor mundial de animales, de porcino, ¿eh? Tiene una cabaña España relativamente estable en los últimos 20 años de alrededor de 2,5 millones de reproductoras. Y bueno, aquí veis una gráfica, por ejemplo. Bueno, los datos que vamos a compartir, primero explicaros, veréis en las referencias, son o bien el origen es la base de datos de BDPOR, que es un estamento del Instituto de Investigación Tecnológica Agraria de Cataluña, que tiene una base de datos donde comparte datos productivos de alrededor de 1 millón de madres, y de una empresa de benchmarking que se llama SIP Consultores, que posiblemente conozcáis, que también tiene una base de datos de alrededor de 1,5 millones de madres, que ofrece servicios de benchmarking para que los diferentes ganaderos puedan comparar sus resultados productivos a la media de los mejores o a la media nacional, para ver qué oportunidades de mejora hay, ¿no? Entonces, el mercado español está claramente enfocado a la exportación. O sea, España es el segundo mayor exportador de porcino del mundo, después de Estados Unidos. Por lo cual, como os podéis imaginar, el coste de producción por temas de coste de alimentación en España es entre un 15 y un 20% superior al de Estados Unidos, por lo cual España compite en el mercado, digamos, de la seguridad alimentaria, de la alta calidad. Y dentro de los términos de calidad está el de bienestar. O sea, hay muchos países que prefieren pagar más no solo por un producto que garantice, por ejemplo, que no se han usado promotores de crecimiento, o que se ha usado ha habido una limitación en el uso de, de OMGs, ¿no? de alimentación con cereales genéticamente modificados o oleaginosas, y que a la vez tiene los estándares de seguridad más altos del mundo, ¿no? Después, España, explicaros que es un mercado que está bastante concentrado. O sea, la media de las explotaciones, digamos, comerciales, la media de tamaño está alrededor de las 1.400 madres. O sea, es un mercado muy, muy concentrado, y la gran mayoría de granjas tienen más de 2.400 madres con el destete, fase 1, fase 2, o 3.600 solo con la fase 1, que es el máximo que marca la legislación española de concentración ganadera que puede haber en un sitio. O sea, por temas medioambientales y para distribuir la ganadería a lo largo del territorio, para utilizar el purín como fertilizante de forma sostenible en la proximidad, pues se limita la distancia entre explotaciones a 1 kilómetro, ¿no? O sea que lo que vais a ver, el ejercicio que vais a ver, que es un poco explicaros la historia de cómo se transformó la cabaña y demás, pues se hizo tanto en granjas pequeñas como en granjas muy grandes. Y los datos medios que vais a ver son de este grupo de benchmarking, que son alrededor de 1 millón, algo más de cerdas, que básicamente son las más grandes, porque obviamente
este tipo de empresas de producción son las que invierten en este tipo de herramientas para compararse con los demás. Pero todo lo que vais a ver es muchísimo más fácil de hacer en una granja más pequeña, ¿no? Obviamente. Primero explicaros de dónde viene todo este entorno legislativo que nos hizo cambiar de sistema de producción. En el año 2001 se aprobó una nueva directiva europea. Como sabéis, en la Unión Europea las leyes, hay una serie de leyes que se tienen que aplicar como mínimo con la misma restricción en todos los países miembros, que dictaba que las cerdas jóvenes se debían criar, bueno, todas las cerdas, jóvenes y multíparas, a partir de la 4ª semana de gestación tenían que estar en grupos. Definía un poco el lado, bueno, os podéis imaginar para la industria que venía de alojar, yo no diría mayoritariamente, yo diría casi en su totalidad, a partir de ahí, con la excepción de los campings, o sea, de lo que es la producción porcina en puertas, o sea, al exterior, que en España se limita básicamente al sector del ibérico, que es el 10% de la cabaña. Toda la cabaña estaba alojada en jaulas individuales. Entonces, bueno, lo primero que nos vino a todos a la mente es que, pues bueno, esas cerdas al alojarse en grupos iban a pelearse, bueno, el índice de concepción a 4 semanas iba a colapsar, después, bueno, pues se pelearían y habría abortos, pues bueno, que sería un desastre, ¿no? La legislación también, os he puesto solo unos pequeños extractos, los más significativos, ¿eh? También marcaba que un poco los metros cuadrados necesarios para cada animal. Pues decía que la ley dice son 225 metros cuadrados por multípara y 1,64 metros cuadrados por nulípara, por primeriza. Y entonces esto se puede aumentar, se debe aumentar en un 10% si son grupos de menos de 6 cerdas y se puede disminuir en un 10% si son grupos de 40 cerdas. Pues bueno, pues os podéis imaginar, si hacéis unos cálculos del espacio que ocupa una jaula individual, pues esto exigía tener de un 10 a un 15% más de espacio en la gestación, ¿no? Con el coste que eso implica. Sabéis que, bueno, la obra civil, ya no solo el material, sino la obra civil, etc., ¿no? Entonces, pues lo mismo, también entramos un poco en pánico de la repercusión de este coste, cómo iba a afectar a la competitividad de un mercado meramente exportador, porque sabéis que España es el segundo exportador del mundo, pero en la Unión Europea tenemos otros grandes exportadores como Alemania, como Dinamarca, ¿no? Por ejemplo. Esto, la tercera, bueno, decía que además, claro, otra preocupación que teníamos es, bueno, desde que tenemos a las cerdas agrupadas en grupos, ¿cómo vamos a alimentarlas sin que compitan o sin que, que coman de una forma equitativa, ¿no? Lo que necesitan. De hecho, la ley también nos dice que tenemos que garantizar que los animales van a comer lo que necesitan de una forma no competitiva. Pero claro, tampoco teníamos mucha idea de cómo hacerlo, ¿no? Esto se aprobó en 2001 y lo teníamos que aplicar en todas las granjas nuevas a partir de 2003 y en todas las granjas existentes a partir de 2013. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de 2003, pues cualquier proyecto nuevo ya tenía que cumplir la ley y teníamos hasta 2013 para hacer las inversiones y los cambios y así fue. O sea, para enero de 2013 el 100% de la cabaña española se había transformado, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Un poco una descripción de cómo pasó. Podéis ver en la foto de la izquierda está pues la típica instalación, ¿no?, que teníamos en gestación hasta entonces, ¿no?, que es la misma que seguimos teniendo para la inseminación y las primeras 4 semanas de gestación. O sea, jaulas individuales de entre 60 a 70 centímetros de ancho por 2,20, 2,30 centímetros de largo, hay metros de largo,
con una puerta de trasera delantera, un pasillo delantero trasero, alimentación individual por dosificador, donde podemos regular la alimentación que come cada cerda. Y esto es lo que había mayoritariamente. Entonces tuvimos que transformarlo a parques, que le llamamos, ¿no? Entonces, una gran parte del sector lo que hizo es acometer una transformación. O sea, para el 2013, el 85% de la cabaña lo que había hecho era transformar lo que tenía. El otro 15% aprovechó para hacer una ampliación y construyendo una nueva gestación en grupo, aprovechar la gestación antigua en gran parte para la inseminación hasta la 4ª semana. También explicaros que esta norma, esta nueva legislación también nos obligaba a pasar, mayoritariamente en España se destetaba a 21 días y ahora está prohibido destetar a menos de 28 a no ser que se tenga una evidencia o un problema sanitario que lo amerite. O sea, tenemos que tener como mínimo en la granja suficientes parideras para manejar a 4 semanas, ¿no? Y así se hizo. Ahora mayoritariamente en España la media de destete está en los 26 días, o sea que pasamos a 4 semanas. Entonces, bueno, la mayoría de gente, veis, esta es la transformación más habitual, o sea, de las 2 líneas, a una le corto toda la parte trasera del box individual, a la otra algunos le cortaron también la parte trasera, pero otros, para ahorrar tiempo y dinero, pues básicamente quitaron la puerta. Y entonces, en el fondo, como si hacéis la matemática, veréis que os falta de un 10 o un 15% del espacio para hacer para el requerimiento de 2,25 o 2,05, depende de qué grande sea el grupo. Se quitaron todos los box para hacer una especie de parque en T. Espero haberme, por desgracia no puedo veros ni tengo feedback, pero espero que me haya explicado apropiadamente, ¿no? Entonces, el 85% de las granjas para 2013 se habían transformado así. Entonces, las alternativas para cuando se hace nueva una gestación o se hace una reforma profunda, porque esto también dentro de lo que es la nueva gestación también entendemos las reformas profundas, que significan retirar absolutamente todo el equipamiento que hay dentro de la nave, cambiar la configuración de los fosos de purín y cambiarlo todo, o sea, simplemente reaprovechar el edificio. Eso para el caso es lo mismo y bastante más caro casi que hacerlo nuevo, ¿no? Entonces, cuando se acomete una reforma profunda o una nueva instalación, os voy a enseñar cuáles fueron los sistemas mayoritarios que se instalaron y en qué porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, también un poco hubo gente que para no tener que hacer, para poder aprovechar cómo recupero ese 15% de espacio sin tener que construir más y sin tener que reducir la cabaña, porque muchos de estos ganaderos que reformaron la gestación redujeron la cabaña un 10 o un 15%, ¿de acuerdo? Incluso más, un 20 o un 25% para aprovechar toda la maternidad, para donde hacían 3 semanas de lactación, hacer 4. Entonces por ejemplo, en la derecha podéis ver, pues, hacer un acceso exterior de la nave que dé acceso a un parque exterior cubierto solo con sombra, y bueno, ahí se ganan unos metros cuadrados de nave y esos parques se pueden conectar afuera, o como veis en la izquierda, que esto ya fue bastante más minoritario, es transformar destetes en gestaciones. O sea, sacar, esto se hizo más para ampliar la maternidad, o sea, muchas granjas aprovecharon para quitar el sitio 2, sacarlo fuera o pasar a win to finish, el engorde, y entonces transformar los destetes en una parte en nuevas maternidades y en una parte en gestaciones, por lo cual, claro, tenemos que utilizar islas de plástico adaptados al tipo de foso que hay un destete y, bueno, instalar encima jaulas, ¿no? En este caso eran de inseminación, porque en esta granja que os enseño estas fotos se hicieron más parques en otra zona y se movió inseminación y se movió cerdas para inseminar aquí, ¿no?
Pero bueno, de las granjas nuevas y lo que hacemos actualmente, esto ya os incluyo de lo que estamos construyendo desde el 2013 hasta el 2022, el 55% del mercado aproximadamente va hacia los semiboxes. Entonces los semiboxes son corrales, como podéis ver en estas dos fotografías, son corrales básicamente de full de rejilla 100%, para no tener que sufrir dónde las cerdas van a cagar o dónde van a comer y dónde van a dormir, porque este patrón además puede cambiar de invierno a verano dependiendo del tipo de control climático que se tenga. Entonces se tiene una línea de alimentación con un pequeño box individual. Se recomienda que haya como mínimo, lo mejor es que haya como mínimo un separador que llegue al hombro para evitar la competencia y el cabeceo, pero con que llegue a la cabeza, digamos, es un poco ya suficiente, ¿eh? Es importante estos corrales, pues si se puede definir bien la zona de descanso, la zona de alimentación y la zona sucia, digamos, ¿eh? Pero bueno, lo primero que aprendimos es que si damos el espacio suficiente, esto es extremadamente importante en los sistemas en grupo. O sea, si bajamos del 205 en grupos grandes, mal. Si hacemos a 205 grupos pequeños, mal. O sea, nuestra experiencia, que no es solo la cabaña española, sino es los 8 millones de cerdas que tiene la cabaña de la Unión Europea, es que las medidas que nos marcan la ley son correctas. O sea, siguiendo estos patrones, se puede conseguir con éxito que las cerdas coman de una forma poco competitiva y no tengamos problemas con que se peleen y demás. Obviamente, hay cosas que se tienen que saber, como por ejemplo solemos llevar las primerizas aparte, incluso dependiendo del tamaño del lote, las cerdas de primer parto también. O sea, como sabéis, representan las primerizas son aproximadamente del 15 al 20 poco por ciento del lote, con las de primer parto pues son casi el 40-35% del lote. Las llevamos juntas porque claro, son de otro tamaño y es mejor no mezclarlas con las multíparas hasta la salida del primer parto o del segundo. Después, claro, mientras más grande es la granja, más nos permite estos lotes hacerlos grandes y además seguir seleccionando a los animales. O sea, por ejemplo, una granja que tiene un objetivo semanal de cubrición de 150 cerdas, pues claro, nos permite hacer fácilmente 5 corrales bastante grandes, ¿no? Por lo cual podemos tener un corral de primerizas, un corral de cerdas muy grandes, ¿no? etc. Porque también, claro, no hemos de olvidar que este sistema de alimentación que estamos viendo no estamos alimentando individualmente, estamos alimentando a la media, por lo cual es importante que las cerdas tengan un estado corporal parecido, porque si hay alguna cerda que necesita un tratamiento de alimentación diferente, pues se tiene que separar, ¿eh? Y es normal que en ese tipo de sistemas haya una zona de enfermería, digamos, para hacer tratamientos individuales. El 30% de la cabaña utiliza sistemas de alimentación electrónica. Estos sistemas de alimentación, todas las cerdas tienen un transponder en la oreja individual que permite a la estación de alimentación saber qué cerda está dentro. La cerda está cerrada en un cubículo que la permite comer tranquilamente sin competencia, y este es el único sistema que nos permite alimentar individualmente. O sea, cerdas entran y son detectadas, hay una curva de alimentación que se le administra se le asigna según su estado corporal y paridad, y comen individualmente. Hay dos grandes tendencias, que es hacerlo en grupos dinámicos, digamos, mezclando cerdas de diferentes lotes de inseminación. Esto, bueno, se ajusta más al manejo de granjas pequeñas, porque claro, el lote de gestación es muy pequeño como para hacer muchos múltiples parques, ¿no? Para las 12 semanas de gestación, o si se llevan en bandas de 3 semanas, pues para los 4 grupos, ¿no?
pero también limita a los movimientos, no pueden ser de más del 20% de las cerdas del grupo semanalmente o a la vez, porque si no, imaginaros, si cambiamos la mitad de cerdas del grupo, hay muchísima pelea y constantemente estarían peleando. Por lo cual normalmente se limita a hacer un cambio del 20% de los animales por semana. Esto también implica cierto ruido, porque obviamente las cerdas tienen unos patrones tanto de hora y máquina de alimentación como de zona de descanso, y las cerdas nuevas que entran en el grupo tienen que encontrar cuál es el espacio libre que han dejado las cerdas que han salido. Por lo cual en las cerdas, en las granjas más grandes, lo que se está llevando más y es más fácil de manejar y da mejores resultados son los grupos estáticos. Es un todo dentro, todo fuera. Obviamente implica, puedes hacer grupos, bueno, como los haríamos con los semiboxes, o sea, grupos se pueden hacer, depende del tipo de tecnología que se use, económicamente eficientes de 20 a 80 animales por grupo, pero es todo dentro, todo fuera. No hace falta tener una selección. Veis que los grupos dinámicos, las máquinas, sean conectadas en batería o sean individualmente, en la parte delantera tienen un selector, porque claro, obviamente tengo cada semana o cada banda tengo que separar el porcentaje de cerdas que van a ir a maternidad. En los grupos estáticos no necesito selección, porque el corral se llena todo dentro y se vacía todo fuera. Se siguen manteniendo los patrones de llevar las multíperas aparte, respetar el espacio, pero podemos alimentar individualmente. Cuando digo que funcionan mejor, veréis después al final una comparativa de los resultados productivos y explicaremos el por qué. El 12% de la cabaña se transformó en jaulas de autocaptura. O sea, como podéis ver en la foto de la izquierda, pues las cerdas entran y cuando entran quedan bloqueadas dentro y solo pueden desbloquearse ellas saliendo para atrás. Es un poco, bueno, es exactamente lo mismo, el tipo de alimentación es de media como la que hacemos con las semiboxes, la diferencia es que la cerda está más protegida. Se ha instalado poco y aún menos se hace en granjas nuevas precisamente porque normalmente si los corrales se hacen suficientemente bien separando a las cerdas de paridad y tamaño no es necesario, pero sí que tienen ventajas en granjas más pequeñas donde no nos es posible por el tipo de configuración hacer corrales suficientes grupos como para seleccionar las cerdas, porque aquí sí que permite comer a primerizas y multíparas en el mismo corral sin competencia. Pero tampoco olvidemos, pero no podremos ajustar la dosis, a no ser que las bloqueemos y hagamos correcciones individuales, pero eso es inmanejable. O sea, repito que la única manera de alimentar individualmente pues es las jaulas, la electrónica, la alimentación electrónica. Como veréis en muchas fotografías, y si habéis visitado estas granjas, es la gran parte del tiempo las cerdas siguen estando dentro de la jaula, porque se sienten un poco más defendidas, ¿no? Pero obviamente pueden salir cuando quieren, pueden moverse y demás, ¿no? Después tenemos un muy limitado cantidad de gente que fue alimentación ad libitum, o sea, poner simplemente las cerdas en un corral con una tolva ad libitum adaptada a su tamaño, pero con una alimentación muy baja en energía, ¿no? Estos sistemas hoy por hoy apenas se usan. Se hicieron 3% en su día, pero ahora apenas, porque no han funcionado muy bien. A muy poca gente ha llegado a controlar este tipo de alimentación. Lo mismo con la caída lenta. También había la idea o el concepto de, bueno, voy a dispensar el pienso de una forma tan lenta que las cerdas se van a quedar fijadas comiendo y no van a ir a competir por la comida por otras. Este concepto, el problema es que la velocidad de alimentación de las cerdas depende muchísimo del tamaño, por lo cual, y hay una variabilidad individual, obviamente, por lo cual las cerdas más grandes, aunque les siga bajando comida, se les baja lento, se ponen muy nerviosas y van a molestar a las otras. Por lo cual estos sistemas apenas se ven y no han prosperado, ¿no? Pues bueno, esto es lo que pasó. Aquí tenéis las 4 curvas de los 4 parámetros productivos que más nos preocupaban de lo que pasó desde 2001 a 2021.
Lo primero que nos preocupaba, que era la línea verde, o sea, la fertilidad a cuarta semana, pues como veis, desde el 2013, cuando empezamos a hacer granjas desde 2003, no ha dejado de bajar, pero es que cuando más ha siguiendo bajando ha sido cuando hicimos en bloque la mayoría del cambio, ¿no? Que fue del 2010 al 2013. O sea que, a lo contrario de lo que pensábamos, la fertilidad no solo no ha empeorado, sino que ha mejorado. Además de una forma significativa y muy por encima de lo que podíamos esperar por la mejora genética además, ¿no? Los abortos, o sea, las pérdidas de concepción de semana 4, semana 16, y os vuelvo a recordar, estamos hablando de más de 1 millón de cerdas, de las medias, pues se ha mantenido aproximadamente estable, aproximadamente. No ha habido un cambio dramático que podamos... ahora veréis que aquí hay unos picos y tal, pero bueno, hay un tema ahora de mortalidad de cerdas, como sabéis, que bueno, afecta a estos números, ¿no? La productividad numérica en cuanto a nacidos vivos, hay nacidos totales, ¿sabéis? Bueno, básicamente la diferencia entre nacidos vivos y totales son los muertos, los momificados, que tienen que ver un poco con el tema de cómo es el parto y cómo es las últimas fases de gestación. Pues bueno, ha sido aumentando. Bastante más por encima del 1% que aumenta ya de por sí por la mejora genética. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí que desde 2018 pues estamos bastante... aquí veis la media de producción nacional ahora en España está alrededor de los 28 lechones, ¿no? Y ahí tenemos. Y también veis que la línea entre destetados y nacidos totales se está abriendo un poco por un tema de mortalidad en partos, ¿no? O sea, están aumentando los nacidos vivos, pero está aumentando la mortalidad en las parideras y bueno, eso estamos trabajando. Por lo cual, no solo ha habido una pérdida de productividad, sino ha habido un aumento de la productividad. Después ha habido también, bueno, aquí os enseño un poco la diferencia de productividad entre la alimentación electrónica, la autocaptura, el semibox y los comederos ad libitum, ¿no? Vamos, digamos, a lo importante, que es el número de lechones destetados. ¿Veis? Hay, bueno, en la slide del cambio os he dicho de las granjas que transformaron a las que no transformaron, ya hubo casi un 1,5% de lechones de diferencia. O sea, de hacer una transformación mínima, ajustándote con lo que tienes, a hacer una transformación profunda con construcción, ya hay 1,5 lechones de diferencia, de media. Pero dentro de los diferentes sistemas, entre el peor y el mejor, también hay otro 1,5 lechones de diferencia, de media. Estos son datos del 2013. Para hoy, seguramente se hayan acercado un poco porque construimos los semiboxes bastante mejor. O sea, hemos aprendido bastante en los últimos 9 años de diseño. Pero estos son datos que se hicieron en el 2013, justo cuando se había terminado el cambio, ¿no? Entonces, bueno, claro, los sistemas de autocaptura nos permiten, veis que hay un poco más de consumo de pienso, ¿no? Pero apenas por lechón, porque o sea, a pesar de que producimos más lechones, consumimos casi el mismo pienso, pero un poquito más, ¿no? Por el nivel de actividad. Pero al ser alimentación individual, claro, ese pienso que damos de más se aprovecha mejor porque lo estamos dando a las cerdas que realmente lo necesitan. Después, la gran diferencia, porque este lechón y medio es como sabéis muchos, el control de la alimentación de las primerizas es algo vital. O sea, el estado corporal de las primerizas cuando llegan al primer parto es seguramente el factor más importante que marca cuál va a ser su vida productiva. Entonces, claro, la alimentación por medias en multíparas es relativamente exitosa, pero en primerizas de hecho, es una de las razones principales por las que se venden máquinas de alimentación electrónica, ¿no? El control de alimentación de las primerizas, ¿no? Bueno, supongo que la organización os compartirá estos números.
20 años desde que salió la ley y 10 años casi de aplicación generalizada, pues el sector está encantado. Habrá, y a lo mejor hay algún porcentaje mínimo del sector que ha transformado la granja, pero sigue teniendo las cerdas alojadas individualmente, haciendo un poco de trampilla, pero son casos mínimos porque los resultados avalan el sistema. Las cerdas tienen mucha mejor forma cuando llegan al parto, tienen partos más cortos, por eso también hay menos nacidos muertos. El estado corporal, la sanidad es mucho mejor. ¿Qué nos viene por delante? Ahora, como habéis oído, posiblemente habéis oído hablar, en junio hubo una reunión de la comisión donde ya se pidió empezar a estudiar una ampliación de la ley, y en 2017, a partir de 2017 va a haber una nueva ley de bienestar animal. Y los dos aspectos que se están estudiando, y ya tenemos experiencia bastante extensa y creemos que se van a aprobar seguro porque están funcionando muy bien, es la inseminación y suelta. O sea, ya no nos dejarán tener a las cerdas cerradas las primeras 4 semanas, sino que nos limitaremos a tener las cerdas cerradas 3 días máximo después de la inseminación, y pues eso requerirá pues de una instalación muy parecida a lo que tenemos ahora, pero como podéis ver en las fotos de la derecha, seguramente de implementación de sistemas de recela automática, ¿no? O sea, claro, ahora recelar a mano cerdas que están dentro de un corral es bastante conflictivo, pues requerirá de tecnologías, pero tenemos el know-how, están desarrolladas, testadas y hace muchos años que se utilizan. Y por terminar, pues hablar también la maternidad sin jaula, sea como en la izquierda, que es una jaula de uso temporal, que usamos entre el día del parto y hasta que los lechones ya usan la zona de nido, que ya se reduce la probabilidad de que mueran por aplastamiento, o incluso sistemas de enjaula. Los sistemas sin jaula, como veis en la derecha, bueno, esto es bastante más controvertido, bastante más difícil de manejar, y en esto estamos teniendo claros y sombras. Pero en los sistemas de jaula limitada, digamos, estamos teniendo, se están instalando ya de forma masiva. Ya hay muchos países donde ya son obligatorios desde hace muchos años, como Suecia o como Suiza, y funcionan tan bien o mejor que los que tenemos actualmente. Obviamente hace falta más espacio, obviamente, bueno, hay que poner un poco de material manipulable para que la cerda ejerza el instinto de hacer el nido, y esto reduce muchísimo la duración del parto, por lo cual el número de nacidos muertos es mucho menor, y después también los animales tienen mucho más tiempo para encalostrarse. O sea, hay una serie de ventajas, ¿de acuerdo? No tengo tiempo ahora tampoco. Pero bueno, no sé si después supongo que Adrián habrá una sesión de preguntas, no sé en cuánto tiempo, pero no sé si yo ya estaré Exacto. volando, si ya estaré volando y no podré atender, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Tengo, tengo ahora un par de preguntas que sí, si tienes un minuto, rápido las sí, compartimos. sí, Entonces Javier, vamos a ir con la pregunta número 1, si te parece bien. sí, ¿En cuánto estimas el costo del cambio de gestación tradicional en jaula a gestación grupal con alimentación individual electrónica? en esto, por desgracia, no os voy a poder dar números porque hay una variabilidad bastante grande de país a país. O sea, depende mucho del país. Pero lo que sí que os puedo decir que en una instalación nueva, si fuera para una comparativa, ¿no? No hay en lo cuanto al equipo, no hay una diferencia muy significativa de lo que cuesta hacer jaulas individuales galvanizadas a lo que costaría hacer una gestación con alimentación electrónica. Sí que hay una ligera repercusión en el coste de la edificación, que sabéis que es un 60% aproximadamente. El galpón pues tendrá que ser eso, de un 5 a un 15% más grande, ¿de acuerdo? Y ahí hay una parte del coste, pero no os puedo, Javier, no te puedo dar números así como tanto por plaza. Lo que sí que te puedo decir que en España, bueno, o en Europa, ningún ganadero ha tenido problemas económicos por culpa de haber tenido que hacer la adaptación. Y ya lo enlazo con la segunda pregunta que preguntáis si hubo, bueno, la tercera, ¿no? Que si hubo, creo he visto una pregunta de si hubo una ayudas económicas, ¿no?
Sí, que Pues hubo ayudas económicas y sí fueron de su mayoría nacional. Sí, y con eso cerramos para poder continuar con el evento. Venga, pues en algún país europeo las hubo, pero en España no. O sea, no, por eso nos dieron 10 años para hacer el cambio, ¿no? Para que pudiéramos amortizar lo que tuviéramos hecho. Entonces, pero lo dicho, también es verdad que en esos años el sector tuvo ha funcionado muy bien, ha ido muy bien, y también esto se aprovechó para hacer una renovación técnica, tanto en maternidad como en gestación, de la que, como habéis visto en los números, estamos disfrutando la inversión, los resultados de la misma hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Ha sido una muy interesante plática. Gracias por el esfuerzo.